10:21 de la mañana y seguimos acá dándoles las noticias en T13 Digital. Vamos a retomar también un tema que ha marcado la jornada desde ayer, porque luego de que el gobierno presentara al Senado el proyecto de ley corta para las ISAPRES, hubo reacciones diversas entre los parlamentarios. Algunos aseguran que la propuesta no da certezas, otros que no resuelve el problema de fondo, etcétera. Entonces, queremos profundizar en el tema y para eso nos acompaña el diputado Tomás Lago Marcino, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. Tomás, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la información, por la invitación para hablar de este proyecto de ley tan importante. Exacto, dentro de eso mismo entonces partamos para que nos cuentes cuáles son los alcances de esta propuesta del Ejecutivo. Bueno, el proyecto de ley cuenta con 3 aristas, una primera arista que es el fortalecimiento de FONASA, una segunda que son nuevas competencias y atribuciones y fortalecimiento del rol fiscalizador de la Superintendencia de Salud, y una tercera arista que es aquellas particularidades necesarias para implementar el fallo de la Corte Suprema y devolver los cobros realizados en exceso sin que las ISAPRES quiebren. Yo creo que en el contexto de estas 3 aristas pasa de ser un proyecto de ley corta a un proyecto de ley contundente, diría yo, y eso por supuesto que hace que su tramitación no sea todo lo fácil o expedita que debería ser para poder estar implementando el fallo de la Corte Suprema el 30 de mayo, por lo cual creo que si bien no... Desde un principio dije que no era lo idóneo, ya es momento de que el Ejecutivo empiece a pensar que debe pedir una prórroga a la Corte Suprema, porque no es un proyecto de ley sencillo de tramitar y de analizar. Es que eso mismo era mi siguiente pregunta, porque si se alcanza a tramitar o no, considerando que faltan solo 20 días para que se materialice el fallo en la Corte Suprema. Yo creo que tanto el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Castro, como yo, como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, tenemos toda la disposición para tramitar este proyecto de ley en el más breve plazo. Pero la pregunta es, si aquello es lo correcto. Yo creo que en el contexto de la rigurosidad y seriedad que requiere un proyecto de ley de estas características, requerimos un tiempo adicional y eso depende, por supuesto, de la prórroga que pueda pedir el Ejecutivo y que finalmente la acepte también la Corte Suprema. Diputado, y desde la oposición han calificado de mediocre la propuesta y que no se haría cargo de la crisis en el sistema de ISAPRES. ¿Basta con esta ley corta o se podría calificar como una medida de emergencia, por ejemplo? Mire, yo creo que ahí hay dos análisis. Un primer análisis que efectivamente, después de ver el proyecto de ley en la arista particular con respecto a al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y evitar la quiebra de la ISAPRE, uno dice, chuta, por esto esperamos tanto, pero claramente también hay algunas críticas que a mí me parecen descarnadas y poco fundamentadas en lo técnico. Escuché que algunos parlamentarios planteaban de que el proyecto de ley no traía, por ejemplo, el monto de la deuda. Y aquello es fruto del cálculo, porque para ser muy sencillo y pedagógico, la deuda surge de la comparación de la tabla de factores de riesgo que trae cada contrato individual con la tabla de factores de riesgo que se implementó en abril de 2020 y esa diferencia multiplicándola por la cantidad de meses. Y eso da un resultado por contrato y son más de 600.000 contratos en teoría los afectados, y considerando esto es complejo, por no decir, no sería incluso lo correcto que el proyecto de ley trajera dichos montos, sino más bien tiene que traer una forma en la cual, procediendo la Superintendencia de Salud a dictar su instructivo que implemente este fallo, las ISAPRES no vayan a la quiebra. Y en eso también hay que ser claro, porque también he escuchado otras críticas, principalmente de la oposición, señalando que este proyecto igual lleva a la quiebra o pone en riesgo la ISAPRES. La única medida que hubiera permitido que las ISAPRES tuvieran certeza de no quebrar o entrar en insolvencia hubiera sido flexibilizar el monto de la deuda. Y aquí el punto, por lo menos en mi mirada, y yo creo que en la mirada de la ciudadanía, era impensado flexibilizar la deuda que tenían las ISAPRES con sus afiliados. El resto de las cosas que se han flexibilizado es tiempo principalmente, es decir, darle 6 meses a la ISAPRES para que informen el monto de la deuda, aquello supervigilado por la misma Superintendencia de Salud, no es que calculen lo que ellos quieren, sino que tiene que ser revisado también, y también la entrega de un plan de cómo devolverán estos montos, porque también el escenario de cada una de las ISAPRES es distinto.
Pero entonces, según lo que nos está diciendo, si se aprueba, ¿quiebra? No necesariamente. Aquí las ISAPRES tienen una posibilidad de, primero que todo, plantear un plan que se adapte a sus capacidades financieras. Muchos que nos estén escuchando hasta ahora dirán, pero ¿cómo? Si las ISAPRES han lucrado por tantos años, han tenido utilidades millonarias, pero aquello que las ISAPRES o los dueños de las ISAPRES ganaron, ya se lo gastaron y durante todas estas décadas las ISAPRES han cambiado de mano en mano. De hecho, la ISAPRES Más Vía, que pertenecía a una sociedad de médicos, se vendió cuando fue su crisis a Nexus, que fue una de las transacciones más recientes. Entonces, aquí cada ISAPRE tiene la oportunidad de plantearle a la Superintendencia de Salud una modalidad que se ajuste a su realidad para no quebrar. Porque insisto, y esto lo he planteado en varias oportunidades, nadie quiere que una empresa o una persona que te debe plata quiebre, porque si no esos dineros se fuman, se desaparecen, porque obviamente las garantías que tiene la ISAPRE no son suficientes para cubrir este pasivo, esta deuda. Entonces, se le dio, en ese sentido, una cancha a cada ISAPRE para que diga, miren, esta es la forma en la cual yo puedo devolver los montos cobrados en exceso sin quebrar, pero tampoco sin flexibilizar el monto, es decir, que todo se devuelva. Perfecto. ¿Y se puede costear esta ley corta? Porque parlamentarios dicen que aún falta el informe financiero para conocer el costo. Bueno, yo diría que el informe financiero es principalmente atingente a las primeras dos aristas del proyecto de ley, que es el fortalecimiento de FONASA en primer lugar y en segundo lugar las nuevas herramientas para la Superintendencia de Salud. Pero en lo que atañe propiamente tal a la implementación del fallo de la Corte Suprema, la lista propiamente tal de la ISAPRE, y que es la que motiva y origina este proyecto de ley, yo diría más bien que el costo financiero es mínimo para el Estado, más allá de algunos recursos adicionales que debe contar la Superintendencia de Salud para poder analizar correctamente los montos calculados por la ISAPRE y los planes que le presenten. Pero es en la otra arista donde está principalmente el costo financiero del proyecto. Bueno, y lo hablábamos antes un poco, el tiempo de esto. Me tomo un poco de las palabras del ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, que no descartó pedir un tiempo extra. ¿Sería una buena opción optar por esto, considerando la envergadura del proyecto, el impacto que tiene? Desde un inicio dije que no era lo idóneo, y lo mantengo. No es lo idóneo. Pero en este contexto, con la rigurosidad y seriedad que requiere el proyecto de ley, yo creo que es necesario. Ya pues, diputado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté bien. A ustedes gracias por la invitación.